Vamos a darle lectura a un maravilloso libro de Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, doctor en Economía, pero además teórico del Estado, estadista, filósofo, filósofo político y económico, en un libro maravilloso que se llama Los Fundamentos de la Libertad. Lo van a ver de pronto como una portada también, como un telón de fondo. Los Fundamentos de la Libertad, donde ahí da una clarísima exposición, yo te diría que técnica e inclusive erudicional, de lo que significa un modelo representativo. ¿Qué es una democracia representativa? Vamos a darle lectura directamente, pero ahora estamos con este tema del centrismo, de eso que nos explica Nicolás Márquez. Recomiendo videos en su canal. ¿Qué es ser de centro? Uruguay es un país de centro izquierda, por ejemplo, es un país muy hacia la centro izquierda, pero que se va, digamos, yendo más hacia la izquierda. Se está yendo cada vez más hacia la izquierda de un modelo comunista en esta batalla cultural planteada en Occidente entre el modelo liberal, republicano democrático y el modelo socialista comunista. Bueno, Uruguay ahora eligió un gobierno que plantea el modelo socialista comunista. Pero el gobierno actual era un gobierno que planteaba un centrismo, una posición de centro izquierda progresista, con componentes fuertemente socialistas, un Estado social de derecho, el Estado del bienestar del que se hablaba en la Europa de las décadas del 10 y del 20, ese modelo económico que tanto embaucó, sedujo a José Valle y Ordóñez, por ejemplo, y que va a plantear desde ahí la creación prácticamente, la ingeniería política de lo que podemos significar hoy como el genoma uruguayo hacia un Estado estatista, un Estado socialista. Ese genoma que tanto defiende, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, defiende ese genoma del Estado grande. Nosotros hoy tenemos un Estado que ha incrementado su deuda. El Estado uruguayo, desde 15 años de gobierno del Frente Amplio, ha incrementado muchísimo su deuda al extremo de llegar a un 76% del Producto Bruto Interno. Y a su vez se dice en cálculos macroeconómicos que durante los gobiernos del Frente Amplio, los porcentajes del déficit fiscal, hablamos de déficit fiscal, estuvo entre el 4,8 al 5 y termina en un 5,1% el déficit fiscal en los años en los que nos gobernó el Frente Amplio, el que ustedes eligieron de nuevo. Y por un montón de motivos se genera ese déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es la medición que se hace en economía que establece la relación entre lo que el Estado produce y necesita para tener movimiento, lo que el Estado necesita para funcionar y lo que produce. Bueno, todo lo que produce el Estado para funcionar tiene un déficit. Es decir, es la relación que hay entre el gasto y lo que produce el Estado. Y todos los años el Estado uruguayo sigue teniendo un déficit, es decir, tiene un gasto que supera lo que produce y lo supera en un 4,8%. Durante el gobierno del Frente Amplio estaba en el 4,8, 5, 5,1, 5,5. Este gobierno abatió el déficit fiscal y llegó a un 3,8, pero quedó en un 4,2. No lo pudo abatir. ¿Por qué? Bueno, porque se precisa tiempo para abatir algo tan complicado que incluso de un 5% hacia arriba, los economistas calculan que es un punto sin retorno casi, y quedamos con una especie de situación macroeconómica de déficit estructural, un déficit fiscal estructural crónico. Ese es el modelo que ustedes eligieron. ¿Y cómo se produce eso? Y bueno, porque el Estado empieza a gastar más de lo que produce, gasta más. Entonces pide préstamo, pide deuda y a su vez endeuda a la población uruguaya. Eso que tanto le preocupaba a Cabildo Abierto es producto de estas estructuras económicas que genera el Frente Amplio con su modelo socialista, donde enriquece al Estado
porque va a generar más puestos de trabajo en el Estado, fortalece y enriquece al Poder Ejecutivo, va a crear más ministerios, se está hablando de nuevas direcciones dentro de los ministerios, como por ejemplo una dirección vinculada ahora a los derechos de los indígenas, de los charrúas, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, porque están afiliados a la teoría del Foro de San Pablo y a la doctrina comunista del indigenismo, como una corriente que formuló Linares, un teórico, un sociólogo boliviano. Y así un mundo de teóricos, de sociólogos, de filósofos, académicos, de politólogos, dentro de ese ejército de académicos y de intelectuales comunistas que van desarrollando toda la teoría revolucionaria comunista para nuestro continente, plantean el indigenismo como una corriente también que alinee, que encolumne, que cree una nueva columna de, bueno, agentes revolucionarios. Es decir, los que se identifiquen con su procedencia, su ascendencia indígena, quienes prediquen que provienen de esa ascendencia. Por eso en Uruguay hace años que están con el estudio genético, que te hagas un estudio genético a ver qué porcentaje de sangre indígena tenés. Entonces, si te descubren que tenés 2%, ya está. Ah, yo tengo 2%, a mí me corresponde también. Tengo un 2% de ascendencia indígena, pero es charrúa y no sé, yo qué sé, no sabemos, pero te van a decir que sí. Porque los charrúas fueron exterminados, por ejemplo, en Salsipuedes, pero de pronto tenés ascendencia guenoa, yo qué sé, arachana, sos descendiente de los tapes, ¿viste? Andás a ver. Y queda ahí, hay una especie de resabio genético dentro de estudios cada vez más sofisticados que te dice que tenés un 2, tanto por ciento de una sangre indígena. Bueno, todos estos disparates se van a ir planteando con el Frente Amplio, Ministerio de la Mujer y del Género. No sé si saldrá adelante eso, si saldrá adelante el Ministerio también de Justicia y Derechos Humanos. Se viene un proceso altamente concentrador de las riquezas en el Poder Ejecutivo y eso genera deuda y endeudamiento público, porque nos endeuda a todos nosotros, endeuda a la población. ¿Por qué? Porque le va a incorporar o más impuestos o va a elevar la tasa de los impuestos, como la levadura, ¿viste? Van a elevar, se van a elevar, van a leudar los impuestos, se van a inflacionar. Y si inflacionás impuestos, o sea, aumentás la tasa del impuesto, aumentás la carga impositiva, haces un Estado cada vez más fiscalista, más recaudador y por supuesto más gastador y más endeudador. Mirá toda la combinación cacofónica que hago de de la conjugación del verbo, ¿no? Endeudar. También hay un proceso gradual, velado de confiscación a la propiedad privada, porque más impuestos te quitan más dinero de tu propiedad privada, de lo que vos producís, de lo que vos trabajás, de lo que te pertenece. Ese Estado, muchos uruguayos no lo queremos más, no queremos más ese Estado. No queremos más que nos hablen de que se va a encargar de esto, de lo otro. No, no, vos encargate de hacer las cosas bien, de acuerdo a los cometidos que tiene el Estado y para los cuales fue concebido y creado el Estado. Para tener tres poderes perfectamente delimitados, autónomos, que se controlen entre sí, que tengan poderes que están claramente conferidos, atribuidos por la Constitución de la República y tiene límites claramente también establecidos por la Constitución de la República. Constitución de la República que no se respeta más, que se legisla en un modelo de Estado paralelo al que dictamina, al que mandata la Constitución de la República. Todo eso es una estrategia de camuflaje, de disfraz que tiene el comunismo, que tiene el comunismo. Decía el gran teórico italiano, jurista, filósofo del derecho, teórico de Estado, politólogo, me refiero a Norberto Bobbio, vaya que lo hemos tenido en los cursos de Facultad de Derecho, y yo tengo afortunadamente varios libros de él, un eminente teórico italiano, teórico del Estado, teórico de las ciencias jurídicas, teórico
de las corrientes de pensamiento político, un enorme investigador y una pluma espectacular que al cabo de su vida fue cambiando su posición política y termina en su momento de apogeo hacia ya su ancianidad, termina expresándose, manifestándose hacia su neta conversión al liberalismo. Un hombre que al comienzo fue de centroizquierda, que era un socialista moderado, pero era un socialdemócrata, pero manifiesta en sus últimos libros que estaba profundamente equivocado y que él concibe que la única razón de Estado es la del Estado liberal mínimo y que tiene que perfeccionar muchísimo un mundo de aspectos fundamentalmente estratégicos, porque él explica en uno de sus libros, El futuro de la democracia, que el comunismo adopta una estrategia clave en la década del 60. La estrategia clave que el comunismo adopta es: retiremos de la escena pública al Partido Comunista como el partido de vanguardia revolucionaria, porque es un partido que está constreñido inexorablemente a predicar su doctrina y a formar fieles, como si fuera directamente una secta religiosa o una congregación religiosa o una corriente religiosa. Por lo tanto, eso asusta mucho, eso siempre sucedió. Marxistas explícitos son pocos, los marxistas convencidos y explícitos siempre han sido un grupo minoritario, que es el grupo de los militantes, que se va a hacer muy grande cuando la Unión Soviética, y sí, y se van a diseminar en el mundo. Pero no alcanzó con esa estrategia violenta que asustaba a las poblaciones de Occidente, que eran, digamos, las masas, las poblaciones de Occidente eran muy heterogéneas e inestables respecto a ese tema de un convencimiento doctrinario y dar la vida y dedicarse a una revolución armada y violenta para tirar abajo el modelo liberal de los estados de derecho y construir un modelo internacional comunista. Entonces fueron por el lado de las organizaciones sociales. Y eso ocurrió cuando se dieron cuenta de la gran estrategia que había innovado el Duce, Benito Mussolini, con la Carta del Laboro y la organización sindical. Es decir, el sistema de sindicato único, de una central sindical única, que a su vez tuviera sus filiales, cada uno de esos sindicatos únicos por categoría o actividad económica, todos ellos integrados a una central única sindical, a la cual el Estado italiano reconocía como la única representante de los trabajadores con potestades o capacidades jurídicas de interlocución. Es decir, una organización sindical que dialogara directamente con el gobierno para establecer las políticas económicas del Estado italiano. Ese fue el modelo de Mussolini, fundamentado y oficializado en un documento de su régimen que tiene como título La Carta del Laboro, publicada en 1927. Ese mismo modelo va a tomar Juan Domingo Perón y se va a instalar en Uruguay, que es el que tenemos acá ahora. El modelo de los consejos de salarios, con el PIT-CNT como una central única de trabajadores, con cada uno de los sindicatos como filiales de esa central única de trabajadores, siendo sindicatos únicos por cada rama de actividad económica o categoría económica, siendo los interlocutores con un marco jurídico que les da reconocimiento y legitimidad en el Estado uruguayo para que para el diálogo y la resolución de temas vinculados a políticas económicas del Estado uruguayo, a la organización administrativa del Estado uruguayo y a su vez a la organización y al modelo macroeconómico del Estado uruguayo desde esa central sindical, a la que pretende este gobierno Frente Amplio incorporar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No sé qué hará la oposición, que es este gobierno ahora, cuando sea oposición respecto a todos estos temas, porque todos estos temas requieren mayorías especiales, requieren un quórum parlamentario de mayorías muy calificadas de los 3/5 de los componentes de cada una de las cámaras. Y el Frente Amplio no tiene esas mayorías, ni cerca, no llega siquiera a mayoría absoluta.
Entonces, mayoría especial, llegar a los 2/3 o a los 3/5 de los componentes, que es del total de los que componen la Cámara, tienen que estar los 31 senadores, 30 senadores más el vicepresidente, y tienen que estar los 99 diputados, todos en la Cámara, y votar las 2/3 partes de los 99 diputados y las 2/3 partes de los 31 senadores. Esas son las mayorías especiales. Así que veremos qué sucede. Tengo acá este libro que nos enseña todo esto, lo de las estrategias del camuflaje. Yo lo recomiendo, es Trasbordo ideológico inadvertido y diálogo de Plinio Correa Fleitas. Creo que está solo en formato digital, ya no está en librerías, no sé si se podrá encontrar. Dice lo siguiente: parece importante destacar, hice un resumen, voy a hacer un resumen muy breve. Parece importante destacar desde ya que el proceso de que nos ocuparemos se destina a predisponer favorablemente en relación a la doctrina y a las tácticas del comunismo, porque viene hablando de un proceso de camuflaje que hace el comunismo a través de organizaciones sociales, a través de las cátedras, a través de publicaciones, a través de sindicatos y por lo general es una prédica indirecta, con una manipulación lingüística. Y así lo hicieron en los Estados Unidos todo ese ejército de marxistas críticos que yo les decía al comienzo del programa, de académicos como Derrida, Marcuse, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, y surgen teóricos marxistas de relieve para esta transformación lingüística, esta revolución cultural del marxismo cultural, como Judith Butler, el doctor Stanley Fish y tantos teóricos, Austin, Noam Chomsky, que van manipulando el lenguaje y desarrollaron una ingeniería lingüística, muchos de ellos precisamente filólogos, lingüistas, filósofos académicos, sociólogos, politólogos, que van desarrollando desde las ciencias sociales y las humanidades una nueva narrativa, una ingeniería lingüística, un nuevo lenguaje que va colonizando el pensamiento. Por eso hacen lo del nuevo lenguaje. Van colonizando el pensamiento porque van alambicadamente desarrollando las ideas marxistas para construir una sociedad marxista, una sociedad comunista. Eso que tan bien explicó el periodista e investigador Tom Wolfe en su artículo Viviendo en el país del marxismo rococó, es decir, viviendo en el país de una retórica, una discursiva, una academia, una universidad en los Estados Unidos, clases medias altas, los partidos políticos, fundamentalmente el Partido Demócrata, que tienen una narrativa, tienen una discursiva alambicada, complejizada, ¿para qué? Para camuflar lo que explícitamente ya no quieren decir. Ya no hablan más de la dictadura del proletariado, la lucha de clases, partido único, la clase obrera como la vanguardia de la lucha de clases, el materialismo dialéctico. No, ahora van elípticamente colonizando pensamiento. Esas son las nuevas tácticas. Es nota esencial y característica, dice este gran teórico brasileño, de ese proceso que a lo largo de toda o casi toda su extensión, los pacientes, él califica a los colonizados por el marxismo como pacientes, porque los considera que ya están enfermos, su pensamiento enfermó, su estructura de pensamiento y su plano volitivo enfermó. Están encapsulados, encerrados en una doctrina totalitaria que les prohíbe pensar libremente, desarrollar pensamiento propio, abrirse a un gran campo de análisis, de decodificación de la realidad, abrirse al natural campo del desglose analítico de los datos de la realidad y manejar todo tipo de ideas, combinarlas, decodificarlas, construirlas, deconstruirlas y componer un pensamiento propio. Eso que plantea el liberalismo, la necesidad de la duda permanente. El liberalismo como sistema filosófico lo que plantea es que el pensamiento debe desarrollarse en toda su natural capacidad de análisis, su capacidad intelectiva, es decir, la capacidad intelectual de interpretar, de leer,
de decodificar, de recodificar, de deconstruir y construir, como un niño lo hace cuando desarma los autitos, cuando un niño explora y desarma los juguetes y los quiere armar de nuevo. Bueno, ese pensamiento libre, esta ideología no te lo da, te lo prohíbe. Te va a instalar un conjunto de consignas, de dogmas, sobre los cuales va a girar tu voluntad, tu acción vital y tu pensamiento. Entonces él dice que son pacientes. ¿Y cómo tratar a esos pacientes? ¿Arreglamos algo con discutirles abiertamente, con confrontarlos? No, porque están enfermos, su voluntad está muy enferma y están muy arraigados emocionalmente a esa doctrina que los tiene convencidos que es altamente evolucionada y es superadora de todo lo demás. Es nota esencial y característica de ese proceso a lo largo de toda o casi toda su extensión. Es decir, ellos van colonizando y es un proceso complejo de colonización de personas, como pasó en Uruguay. Por eso les decía, Uruguay votó al comunismo y en un porcentaje amplio sin darse cuenta. Muchos son de pensamiento marxista, lo hablamos siempre con amigos, y no se dan cuenta que tienen pensamiento marxista. Hasta incluso son fervorosos anticomunistas, pero apenas explorás un poco con ellos o escarbás, profundizás en algunos aspectos de la economía, de la geopolítica, de la estructura del Estado, y te das cuenta que tienen un componente fuertemente marxista, pero que ellos no son conscientes. Entonces, esta acción psicológica ocurre en cualquiera y van caminando desde esa colonización hacia impresiones, percepciones, simpatías con el comunismo. El presidente de la República, que dice que se siente muy orgulloso de ser tibio y hay que ser valiente para ser tibio. Es decir, para ser de centro, para conciliar, para acordar con el enemigo, al que él considera adversario político. Qué diferencia, ¿verdad? El presidente de la República está colonizado también, como lo está la vicepresidenta de la República, como gran parte del Partido Nacional y Partido Colorado, han sido colonizados por el pensamiento doctrinario marxista. Muchos no se dan cuenta, otros sí, otros ya son el chantaje profesional o profesionalizado, son los crápulas profesionales de estas oligarquías o clases del poder político que se han enquistado en un campo o en un círculo profesional de negociaciones, de pactos. Entonces, descaradamente ya nos hablan así. Es bueno negociar, hay que llegar a una posición de centro, darle un equilibrio al país. No, ¿qué centro? ¿Qué equilibrio le vas a dar con los comunistas? Siempre te la van a ganar. Entonces el presidente está planteando eso, que es un colonizado ya por las ideas comunistas y marxistas, dado que él está totalmente de acuerdo con la Agenda 2030, la profundización de la ideología de género, etcétera, etcétera. Dice Plinio Correa Fleitas, ellos tienen conciencia con claridad mayor o menor, conforme cada individuo, de que están evolucionando ideológicamente, lo que yo te decía, pero se les figura que esa evolución es tan solo el descubrimiento o la profundización que en verdad está haciendo paulatinamente ese trasbordo ideológico que es inadvertido por esos individuos. Es decir, ese trasbordo, ¿viste? Cuando haces un trasbordo, te bajás de un ómnibus y tenés que tomar el otro, bajás de un tren para tomar el otro tren, pasa muy seguido en Europa eso. Es un trasbordo, o sea, te transportaron a otro vehículo, te transportaron a otro mundo de ideas sin que te des cuenta, te colonizaron. Por eso la Rusia soviética fue imperialista y colonialista. Pero ellos hacen la técnica de la transposición y dicen el imperialismo yanqui, el imperialismo de los Estados Unidos. Y te lo dicen los imperialistas, los que son colonizadores, los que por la violencia tomaron países como Checoslovaquia, como Polonia, como los países bálticos. Metieron los tanques rusos, mataron civiles, tomaron, coparon la parada, tomando esos países, invadiendo sus ciudades capitales, cuando la Rusia soviética, que buscó esa extensión para construir ese megaproyecto de la unión de las repúblicas socialistas soviéticas. Vamos a seguir con este tema, es enorme, Sardo, lo vamos a ir conversando también
con Nahuel Esperanza, un especialista en estos temas, un periodista de investigación en todo lo que hace al concepto de la batalla cultural. Vamos a repasar también un artículo muy completo, publicado en Libertas, que se llama precisamente La batalla cultural, definición de la batalla cultural, qué es la batalla cultural, qué significa, desde cuándo está instalada la batalla cultural, hace mucho tiempo. Hoy, ¿de qué batalla cultural hablamos hoy, en estos tiempos, en el hoy por hoy? ¿Qué se plantea ahora con Donald Trump como presidente, Javier Milei ya como presidente en su primer año, celebrado en el día de ayer, creo, si no me equivoco? Y así nuevas corrientes cada vez más fortalecidas de organizaciones liberales y libertarias que están luchando contra este proceso patológico, colonizador del pensamiento humano. Y vaya que Uruguay tiene un mundo, millones de pacientes para tratar respecto a este tema de la colonización mental, la colonización subconsciente, la colonización en cuanto a la estructura de pensamiento que ha hecho el marxismo y el marxismo-leninismo. También, por supuesto, el comunismo en nuestro país desde vieja data, desde larga data, porque vienen trabajando paulatinamente y hoy por hoy ya trabajando desde el Foro de San Pablo.